Muy buenos días a todos, a las distinguidas personalidades, representantes de organismos e instituciones que nos acompañan, profesores, colegas, amigos todos. Gracias por contar con su presencia virtual en este importante evento que nos permite brindar información sobre la filosofía, propuestas y metodología del proyecto La Ciudad de los Niños y las Niñas, a fin de impulsar el conocimiento y comprensión de un proyecto político que busca la transformación de las ciudades, asumiendo la niñez como parámetro de cambio. Consideramos además que esta es una oportunidad y apuesta importante para impulsar innovaciones a nivel de información, de formación e investigación, buscando un impacto dentro y fuera de la universidad. Este proyecto promueve en las distintas realidades donde se desarrolla un importante cambio cultural que nace a partir de una mirada de la niñez ciudadana, una infancia que participa, habita y hace uso del espacio público para jugar en libertad, convirtiendo las calles y los barrios en lugares mejores, seguros y bellos. En tal sentido, tenemos como invitados a personalidades muy reconocidas, el doctor Francesco Tonucci, a la magíster Lorena Morachimo y al profesor Luis Villanueva. Vamos a dar inicio a este evento con el saludo de bienvenida de la decana de la Facultad de Educación, doctora Diana Revilla. Adelante, Diana. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio virtual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para nosotros siempre es una alegría muy grande el tener nuevamente la presencia del doctor Francesco Tonucci, quien es profesor honorario de nuestro Departamento de Educación y a quien siempre agradecemos la gentileza que tiene de aceptar nuestras invitaciones y además también por permitirnos retomar un trabajo que se hizo ya hace un tiempo en la facultad, en nuestra área de educación, e impulsar nuevamente el propósito que tiene este proyecto internacional, la ciudad de las niñas y los niños. Como bien ya lo ha manifestado la doctora Carmen Coloma, este proyecto es muy importante y a nosotros nos permite continuar, ser parte de este trabajo, este gran trabajo que viene realizando ya el doctor Francesco junto al Instituto de Ciencias y Tecnologías Cognitivas, de promover, ¿no?, la filosofía de lo que significa, la filosofía y la metodología de lo que significa trabajar a favor de la formación de nuestras niñas y de nuestros niños. Estamos en tiempos muy retadores, ¿no? El haber vivido todo el tema de la pandemia nos ha evidenciado mucho más todavía la necesidad de tener en cuenta a nuestros infantes, ¿no? La importancia que tiene de escucharlos, de brindarles estos momentos de su propio desarrollo personal, ¿no? Del juego, del divertirse, del ser niños, ¿no? Y creo que esta mañana tenemos la oportunidad de nuevamente poner sobre ustedes este tema tan necesario de seguir promoviendo con nuestros colegas, en nuestras instituciones, con nuestros estudiantes, en nuestras familias, con nuestras amistades. O sea, realmente es un tema de la sociedad, ¿no? No solamente es un tema que comprende a las instituciones formadoras. Entonces nosotros estamos muy contentos de haber retomado este tema, de nuevamente habernos comprometido con ser parte de este proyecto internacional que está a cargo de la doctora Carmen Coloma, y con ello poder participar esta mañana, no solo de darnos el gusto de volver a escuchar al doctor Francesco Tonucci, sino también de conocer experiencias muy importantes a cargo de nuestros panelistas, ¿no? Luis Villanueva, que es especialista en asesoría de Consejo de Niñas y Niños, Experiencias en Perú, y a nuestra querida Lorena Morachimo, representante de la Red Internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Así que muchas gracias a todos ustedes. Hemos creído conveniente que nos acompañen no solo la comunidad de esta universidad, sino también hemos
participado a los gobiernos regionales, a los representantes de las municipalidades, a los colegios que colaboran con nosotros en la formación de la práctica continua y discontinua de nuestros estudiantes, y también a todas las redes educativas que dispone la facultad para hacer extensivo este tema y que ojalá nos permita esa construcción de esa ciudadanía a la cual tienen derecho nuestras niñas y nuestros niños. Así que muchísimas gracias, doctor Francesco, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Lorena, por esta mesa de diálogo que hemos denominado cómo transformar las ciudades con la participación de la niñez. Un abrazo cordial y fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Diana. Bien, tenemos la satisfacción de tener entre nosotros y con nosotros al maestro Francesco Tonucci. Francesco es un reconocido psicopedagogo e investigador asociado del Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a realizar investigaciones vinculadas al desarrollo del niño, analizando su pensamiento, su interacción con el mundo, sus capacidades, sus necesidades y sus demandas educativas. Es el creador y responsable del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, que se desarrolla en Italia, España, Portugal, Suiza, Francia y 9 países de América Latina. Es un defensor incansable de la Convención de los Derechos del Niño. En honor a su trayectoria y a sus aportes a la educación, al desarrollo y a la innovación, ha recibido diversos reconocimientos como doctor honoris causa, otorgado por diversas universidades de España y América Latina, así como el premio UNICEF Comité Español del año 2019. Con el seudónimo de Frato, Francesco Tonucci firma viñetas satíricas sobre temas de educación, ciudad, juego, niñez, que invitan a cuestionarnos el sistema y la apuesta por una transformación de nuestra sociedad. Ha publicado diversos textos de títulos, muchos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas: Con ojo de niño, Niño se nace, La soledad del niño, A los 3 años se investiga, La ciudad de los niños, Cuando los niños dicen basta, ¿Por qué las niñas y los niños? Y recientemente ha publicado ¿Puede un virus cambiar la escuela? Verdaderamente es toda una trayectoria profesional que es todo un mérito y realmente es un aprendizaje para todos. Es un privilegio tenerlo entre nosotros y que nos pueda mostrar toda la filosofía de los niños para cambiar nuestra ciudad. Creo que las circunstancias actuales han agudizado los problemas y es necesario hacer transformaciones donde todos nos podamos sentir muy bien. Y el niño, siendo auténtico y honesto, nos dice desde su perspectiva lo que tenemos que cambiar. Por eso nos parece muy relevante tener aquí entre nosotros al doctor Tonucci para que nos muestre cuál es la filosofía de los niños y cómo nosotros tenemos que escucharlos para hacer los cambios necesarios y vivir mejor todos. Adelante, Francesco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Coloma. Muchas gracias, querida Carmen, amiga de hace muchos años. Gracias, profesora Revilla. Gracias por esta invitación que me honra, me preocupa, me emociona. Y con todo esto, frente a un título que habéis elegido, un título muy comprometido, muy complejo, difícil a definir y mucho más a realizar. Cómo transformar las ciudades con la participación de la niñez. Lo primero que se nota es que tenemos que transformar las ciudades. Esta es la condición de salida. Para quien no lo necesita, para quien no piensa que sea necesario esta transformación, este trabajo que siempre es complejo y difícil, no es necesario nuestro proyecto. Siempre decimos que es un proyecto para alcaldes inquietos,
para alcaldes insatisfechos, que se dan cuenta que el cambio es urgente, necesario, difícil, pero imprescindible. Tenemos que transformar la ciudad porque la ciudad es en una situación de crisis, de malestar. Es una ciudad que excluye, una ciudad que crea problemas, no lo resuelve, donde la mayoría de los habitantes viven mal, con dificultades. Aparentemente hay algunos privilegiados, pero de efecto es difícil pensar que los privilegiados puedan vivir bien si mal viven sus padres, sus hijos, sus mujeres. Es decir, es una ciudad equivocada. Por esto necesita cambios. El tema nuevo es la segunda parte del título, que el cambio pueda ser con la participación de la niñez, con la participación de niños y niñas, en concreto. Yo trataré este tema moviéndome con dos frases antiguas, que llegan de nuestro patrimonio histórico, porque salen de la Biblia. Y no la cito porque me invita la Pontificia Universidad Católica de Perú, sino porque son datos históricos que considero como bases y las trataré de una forma totalmente laica. En el libro de Zacarías encontramos esta definición que cito muy frecuentemente, perdonáis si me la escucháis varias veces. Jerusalén será llamada la ciudad de la fidelidad. Viejos y viejas se sentarán en las plazas, cada uno con su bastón en la mano, para su longevidad. Las plazas de la ciudad serán rellenas de niños y niñas jugando. Y la segunda frase es del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La primera frase es sobre el tema del cambio, de la transformación, y la segunda sobre la participación de los niños. Una niña de 9 años, Victoria, de Rosario, Argentina, en un encuentro que hemos tenido, hacía parte del Consejo de Niños, decía: la culpa de todo es de los mayores. Hay que reducir el poder de los mayores. Siempre cito esta frase como una frase casi básica por nuestro proyecto, porque tiene un diagnóstico muy duro, muy claro. La culpa de todo es de los mayores. Y es difícil para nosotros, para los mayores, decir que es falsa. Si hay cosas que no funcionan, la culpa no puede ser que de los adultos, de los que han tenido el poder y lo han tenido por sí mismos. No lo participaron a nadie. Y hay una propuesta terapéutica respecto a este diagnóstico dramático. Hay que reducir el poder de los mayores. Una forma para reducir el poder de los mayores es escuchar a los niños. No es difícil describir cuánto correcta sea el análisis de esta niña, de cuántas cosas tenemos culpa nosotros los adultos.
Tenemos las ciudades colapsadas, con un tráfico enorme, excesivo, que siempre se ha intentado solucionar ampliando las calzadas, reduciendo las aceras, las veredas, dando siempre más importancia a los carros y siempre a las personas. Y todas estas intervenciones que aumentaron de forma exagerada el poder de los carros, ha conseguido que el colapso sea mayor, que el peligro sea mayor, que mayor sea el número de víctimas, que el ambiente sea contaminado, que el ruido sea insoportable y que las personas no puedan salir de casa, especialmente las personas más frágiles, más débiles, como los viejos, los niños, los discapacitados, las mujeres embarazadas, las personas cargadas de pesos. Bueno, hay muchísima gente que sufre. Por el valor del terreno, las casas se han desarrollado en altura. Hoy hay gente que vive a 50 pisos de alto, que son casi 150 metros de la tierra. Encerrados en alto, claro, los adultos se mueven, bajan, suben, no es un problema. Pero ¿cuántos años tiene que esperar un niño para poder bajar solo, para encontrarse con un amigo que vive en otra casa? ¿Y cuánto es posible por un anciano bajar para encontrarse con amigos o para tocar la tierra a la cual está tan conectado por su historia, por su necesidad? Vivimos de nuevo la guerra. Mi primer recuerdo de niño es el bombardeo de mi ciudad. Pensaba que se había acabado con todo esto. No es así. Los adultos siguen haciendo errores fatales. Y el punto de referencia, los expertos, los políticos, los que mandan siempre han sido adultos. El tema es que en nuestra propuesta los niños asumen un papel paradigmático. No representan solo a sí mismos, representan a los otros, entendiendo por otros los que están afuera, afuera del poder, afuera de la escucha, afuera de las decisiones. Muchas veces, escuchando a los niños, nosotros nos damos cuenta que los niños son capaces de abrirnos nuevas posibilidades, nuevas lecturas de la realidad, que incluye mucho más. Si pueden hacerlo ellos, pueden hacerlo todos. Esta es un poco la lógica. Me gustaría tratar muchos temas con vosotros, con los, permitéis que os llamo los colegas de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú. No tenemos tiempo, no lo tenemos hoy. Voy a tocar varios puntos. Y si os interesa, volveremos a encontrarnos a discutirlos. Porque yo creo que la universidad tiene una responsabilidad importante a nivel social y nosotros contamos mucho con las universidades para que puedan ser garantía de este proyecto,
que puedan asumirlo como una filosofía compartida, que entre en su competencia didáctica y entre dentro de las distintas disciplinas, porque como correctamente decía Carmen Coloma presentándome, esto es un proyecto político. Siendo político en la política, que es decir, la gestión de la polis, de la ciudad, de todos los aspectos de la ciudad. Por esto me parece correcto lanzar una serie de desafíos, de propuestas a mi universidad. Primero, que sea garante de 12 años de trabajo y de experiencia que el proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños ha llevado en Perú, concretamente en Lima, antes en Miraflores y después en la misma Lima. Y este es un patrimonio que yo espero que no se pierda. Sé que no es fácil garantizarlo y darle posibilidad de seguimiento, pero creo que debe ser un compromiso de la universidad, porque cuando me reconoció un título que sigo pensando inmerecido, lo he hecho hablando de este proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños, reconociéndolo, por lo cual la universidad tiene responsabilidades. Y yo confío mucho que tenga el orgullo de llevar este compromiso por adelante, o directamente proponiendo el seguimiento de este compromiso a los nuevos políticos que van a gobernar en vuestra tierra, concretamente en Lima, o buscando otros alcaldes interesados, comprometidos, dispuestos a ponerse en este proyecto para crear modelos, ejemplos de referencia para seguir proponiéndolo. Tenéis varias experiencias muy interesantes a nivel internacional, como los consejos de niños en el Parque Natural, el Consejo de Niños en los albergues, que para nosotros son puntos de referencias a nivel internacional. El proyecto siempre se preocupa de situaciones de crisis. Ya hablé de la ciudad y de la profunda crisis que está viviendo la ciudad moderna. Pero dentro de la ciudad, los niños especialmente viven otros momentos de crisis en varias condiciones. Una, efectivamente, es cuando no tienen familia, cuando es un albergue que lo recibe, o cuando están enfermos y viven en el hospital, especialmente si tienen que vivir largas estancias en el hospital. Pensamos que es fundamental que en esta situación, especialmente en esta situación, en todas, pero especialmente en estas, los niños puedan tener la palabra. Y esto es el primer desafío que ofrezco, que propongo a la universidad. Llegar a ser una educadora en la escucha de los niños. Educar sus estudiantes, los que saldrán de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que salgan personas capaces de escuchar a los niños. No importa la disciplina en la cual se preparan. Escuchar a los niños debería ser una necesidad general, como de saber conocer la Constitución, de conocer las leyes del Estado, porque lo dice
una ley del Estado, la Convención de los Derechos del Niño, que el artículo 12 declara, promete a los niños el derecho de expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Por lo cual hay que todos sepan escuchar a los niños para conseguir este resultado. Es interesante pensar que la universidad sea también el lugar de garantía de la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que sería necesario que la Convención llegara a ser un pasaje cultural, un aprendizaje necesario y obligatorio en todas las facultades. Así lo dice el artículo 42, cuando dice que los estados se comprometen que los contenidos de la Convención se conocerán ampliamente y con medios adecuados, tanto de parte de los adultos que de parte de los niños. Todos deberían conocer a fondo, porque todos tendrán que tener relaciones con niños, esperando que todos puedan ser padres, y no solo de un hijo, y no solo de un hijo, y de jóvenes, porque los niños necesitan padres jóvenes, así como necesitan hermanos. Y todo esto debería entrar en una cultura de la infancia. Voy rápidamente a tocar algunos ámbitos para notar cómo esta frase del Evangelio puede traducirse en una sensibilidad nueva, no tanto para que nos hagan entrar en el reino de los cielos. No es esto lo que nosotros estamos proponiendo. Pero sabemos que no podemos llegar a hacernos como niños, no somos capaces. Pero sí que podemos entender a los niños. Y para entenderlos tenemos que escucharlos. Pasando rápidamente entre algunas competencias de una universidad, tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando la universidad toca temas como educación, hay que elegir si seguir educando como hacen casi siempre, casi todas las propuestas educativas de nuestros países, que piden prácticamente a los niños de adecuarse a la propuesta de los adultos. Y creo que la mayoría de las personas que escuchan esta frase dicen, por supuesto, esto es la escuela. Aprender. ¿Qué significa aprender? Significa escuchar a una persona que sabe y ser capaces de repetir lo que ha dicho, lo que ha enseñado. Bueno, esto es lo que normalmente se piensa. Y sobre esto se organiza un programa escolar que se propone a todos los alumnos, por lo menos de una clase normalmente, de una sociedad. Niños de la misma edad deben conocer las mismas cosas. Este es el programa. A esto son finalizadas las tareas, las recuperaciones, y sobre esto se elaboran exámenes y la evaluación, por supuesto. Esto no es la educación que nos indica la ley. Si por ley entendemos la ley más alta que tienen todos nuestros países, hoy es muy interesante hablar de estos temas porque tenemos una ley que nos une, que es la Convención de los Derechos del Niño, que siendo un tratado internacional vale para todos los países que lo ratificaron, y lo ratificaron todos.
Por lo cual hoy podemos discutir con la misma base jurídica. Y sobre educación lo dice muy claro. La educación tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad del niño, de sus actitudes, de las suyas. No es el contrario, no es que los alumnos tienen que aprender lo que dice el profesor, es que el profesor debe ayudar a cada niño a desarrollar sus potencialidades, hasta el máximo de sus posibilidades. Esta es la educación. Esta debe ser la educación de nuestros países, de todos nuestros países. Y hablando de Italia, no soy capaz de evaluar Perú. Hablando de Italia, estamos totalmente lejos de esto. Y esto debería enseñar una universidad como la nuestra. Este debe ser su orgullo. Y si pensamos en otro tema que a lo mejor no es una competencia de nuestra universidad, pero urbanística. Bueno, la urbanística debería pensar a una ciudad que une, no una ciudad que divide. Una ciudad donde las personas se encuentran, no que se separan. Esto significa que no puede ser una ciudad para carros, debe ser una ciudad para personas. Tenemos ejemplos, tenemos ciudades que han hecho más, que se pueden observar, que se pueden conocer. Ciudades donde el espacio público sea el espacio más querido y más cuidado. Y que vuelva a ser público significa sacarlo a los carros y devolverlos a la gente. Entrar en la idea que la ciudad de mañana debe ser una ciudad donde la gente se mueve caminando, en bicicleta, paseando, intercambiándose experiencias y no en estas mónadas que son los carros que nos separan, a pesar de ser peligrosos, de ser sucios, de ser ruidosos, de todo lo que podéis pensar. Una ciudad donde no echamos las personas, especializando espacios. Y no decimos a los niños que quieren jugar de ir en el parque de juegos con columpios y toboganes y con sus padres que lo acompañan y lo vigilan. No podemos hacer estos errores, por lo cual la universidad debe enseñar a los futuros urbanistas que la ciudad es otra cosa. Y si hay derecho, tenemos que poner como base lo que indica el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los intereses del niño siempre deben ser superiores. Es impresionante. Está escrito muy claro y no se respeta nunca. Siempre superan los intereses de los niños, los intereses del trabajo, los intereses de los adultos, los intereses de la rapidez, de todo lo que podéis pensar. Y esto es una ley del Estado, un tema jurídico muy fuerte. El tema de la salud igualmente. Todo el tema de la salud debería no tanto dedicarse, así como la educación no debería dedicarse a lo que falta, y al contrario muchas veces es así. El tema de la salud no debería dedicarse especialmente a las enfermedades, también, pero no solo, sino al vivir bien, educar a vivir bien. Y aquí creo que es importante no olvidarnos de la frase que es un programa de vida de uno de los maestros que tenemos del siglo pasado, Janusz Korczak, cuando se quejaba con las madres de Varsovia, diciendo
por miedo que mueran, no los dejáis vivir. Dejar vivir a nuestros hijos es fundamental para que crezcan sanos y crezcan felices. Y las dos cosas no son separadas. Por lo cual, educar a la salud significa educar a vivir una vida propia, satisfactoria, rica, y rica de muchas cosas que parecen raras, ricas, por ejemplo, de obstáculos, rica de riesgos, rica de necesidad de buscar soluciones, rica de posibilidad de no respetar reglas, pero de tener el problema de ponerse frente a las reglas. Todo esto no ocurre a los niños de hoy todas las veces que viven en total, constante presencia de adultos que los acompañan, que los vigilan, que le impiden de vivir. ¿Y cuándo empezarán a vivir? Empezarán a vivir más tarde, en la adolescencia, cuando no tendrán capacidades y competencias para vivirla. Tendrán miedo, van a correr peligros sin reconocerlos, y son los momentos dramáticos. Bueno, por todo esto yo creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y me gustará mucho, por lo que me falta de tiempo en esta vida larga que me ha tocado vivir, acompañarme todas las veces que os parece que sea oportuno y útil para nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco, por tu exposición verdaderamente muy clara y muy precisa, que nos hace reflexionar constantemente cada vez que te escuchamos. Y sin duda nos está señalando que tenemos que tomar conciencia de lo que estamos construyendo. Y son, como tú dices, ¿no?, ciudades colapsadas, desde una sola perspectiva que es la del adulto. Y eso nos obliga que es necesario transformar, tomando en consideración la perspectiva del niño, porque reconociendo esa perspectiva y esa mirada que tiene el niño, nos ayuda también a reconocer la necesidad de cambiar para beneficiar también a todas las personas vulnerables. Pero por otro lado, nos ayuda a reconocer la dignidad y los derechos de los niños y las niñas en este mundo de adultos. Creo que este es un proyecto interesante que sin duda nos obliga a hacer cambios, no solamente desde una perspectiva, sino cambios de la política de cada ciudad y la generación de alianzas, ¿no?, para poder hacer los cambios que sean trascendentes. Y un cambio importante es tener una nueva cultura de la infancia, porque usualmente estereotipamos negativamente la mirada o la visión que tienen los niños, ¿no? Sin duda es relevante también lo que señala la necesidad de la participación de la universidad, de la academia, ¿no?, para poder instalar esa nueva cultura de la infancia y lógicamente hacer cambios sociales y políticos para poder incorporar en la formación de futuros profesionales a los padres de familia con otra visión y con otro compromiso. Me agrada también que ha señalado la necesidad de tener una escuela donde cada niño pueda desarrollar sus potencialidades, por lo tanto no ser uniforme, porque hay que tratar de descubrir cuál es su misión en la vida. Gracias, Francesco, por esos aportes muy interesantes. Bueno, y hay otros más que sin duda obligan a una mayor reflexión de mi parte. Gracias. Pasamos a nuestra segunda ponente, que es Lorena Morachini. Lorena es una profesional, exalumna de nuestra Facultad de Educación. Ella ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán sobre pedagogía y también educación a distancia en la UNED de España. Y bueno, desde el año 95 hasta el 2002 se ha dedicado a la docencia universitaria en la Facultad de Educación de la PUC,
También ha sido coordinadora de la especialidad de Educación para el Desarrollo. Ha formado parte del proyecto educativo Cultura de Paz del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene muchas publicaciones para docentes, manuales, artículos sobre educación ambiental, educación para la paz, ética y educación moral, y también sobre temas transversales y desarrollo sostenible. Desde el año 2001, por encargo de la Facultad de Educación, inicia la promoción y difusión del proyecto La Ciudad de los Niños de Francesco Tonucci. Actualmente es miembro del Laboratorio Internacional La Città dei Bambini, que desarrolla el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Comisión del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Es coordinadora del área iberoamericana del proyecto internacional Ciudad de las Niñas y los Niños. Y desde el año 2021 es presidenta de la Asociación de Promoción Social Francesco Tonucci. Realmente todo un currículum muy interesante, muy comprometido con este proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Adelante, Lorena. Muchísimas gracias, Carmen. Muy contenta y muy emocionada de estar esta mañana en Lima, aunque sea virtualmente. Siempre feliz de estar en mi ciudad y en mi universidad y compartir este espacio con ustedes, mis maestros, y también la posibilidad de detenernos un momento a analizar la experiencia de Lima con un militante como Luis Villanueva. Nosotros llamamos militantes a las personas muy comprometidas con nuestro proyecto, que ayudan no solamente a realizarlo, sino también a promoverlo y se sienten muy identificados con el proyecto. Y aprovecho para saludar porque en la galería veo muchísima gente de nuestra red, de los diferentes países de la red, que están conectados, siempre escuchando a Francesco y las propuestas que llevamos de la red. Y también muchos exalumnos, excolegas, compañeros, profesores de la facultad, así que me da mucho gusto y me emociona mucho este momento. Francesco nos abre un desafío muy grande, ¿no? Siempre para mí no solo es difícil exponer después que expone Francesco, porque siempre me quedo movilizada, sino que abro la discusión o el tema del trabajo de la red diciendo que el proyecto es un proyecto muy difícil, es un proyecto complejo que nos desafía de muchas maneras, ¿no? El proyecto ha crecido mucho en los últimos años, aún más, y estamos presentes en muchas realidades, ¿no? Ya Carmen, cuando presentó a Francesco, habló de todas las realidades donde se desarrolla Ciudad de los Niños, y efectivamente estamos mayormente en Europa y América Latina, pero estamos en todos estos países que ven aquí en la pantalla: Italia, Suiza, Francia, España, Portugal, Líbano, México, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Es un proyecto que nos ha llevado a organizarnos a través de la gestión de redes. Las redes del proyecto internacional están coordinadas desde el Laboratorio Internacional, que es nuestro equipo de trabajo en Roma, que pertenece a un centro de investigaciones, a un instituto de investigaciones, y desde allí se gestionan todas las redes que tienen este carácter de una política común, un carácter nacional, una cuestión cultural o social que los unifica, ¿no? En este caso, por ejemplo, en España tenemos la red española, la red del País Vasco, la red de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, la red de la Diputación de Pontevedra. A nivel de Latinoamérica estamos articulados por la red latinoamericana, pero también existen las redes nacionales, la red argentina, la red de México y la red de Lima, que nace con la gestión del alcalde Muñoz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. En Italia, naturalmente, está la red italiana, la red de Lazio, que es la región que además promueve el proyecto, la red de Marche y otras redes. Pero el proyecto, más allá de la organización, digamos, para la gestión del trabajo, es un proyecto complejo, es un proyecto que nos propone una serie de desafíos. Cuando nosotros presentamos el proyecto y llegamos a una ciudad por invitación de un alcalde a presentar el proyecto, o también virtualmente tenemos reuniones con alcaldes y juntas de gobierno,
lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿dónde tengo que firmar para la adhesión? Yo quiero ser parte de la red Ciudad de los Niños, quiero ser parte de la red de Tonucci. Y me gustaría saber qué indicadores debo demostrar, cuándo son las evaluaciones, cuándo nos van a dar una acreditación, ¿no? Para nosotros es importante subrayar este concepto. El proyecto Ciudad de las Niñas y los Niños es un proyecto en construcción. Es un proyecto que persigue una utopía, que cada vez parece que la vamos alcanzando y se va alejando, porque cada vez son más los retos que se asumen a partir de la escucha de la niñez. Como señalaba Francesco, es un proyecto que busca la transformación de la ciudad a partir de la creación de espacios también de escucha de las niñas y los niños en diferentes realidades. Uno de estos es el Consejo de Niños, que llama al alcalde para poder cogobernar con estas ideas y propuestas que la niñez trae al gobierno municipal, ¿no? Pero también hay otros espacios de participación y otros canales de escucha de la niñez. Y eso se instaura y hace parte de la apuesta política de una ciudad que quiere ser ciudad de las niñas y de los niños, ¿no? Lo mismo en la instauración de toda la propuesta, en la instalación de la propuesta para fomentar la autonomía de la niñez, el trabajo con las escuelas, el trabajo con los docentes, con los padres de familia, con los vecinos, para poder garantizar que las niñas y los niños recuperen su autonomía de movimiento en el espacio público. Les pedimos entonces a los municipios que preparen un laboratorio. Esto significa un equipo de trabajo, ¿no? Un grupo, un núcleo duro dentro de la ciudad que se dedique a trabajar Ciudad de las Niñas y los Niños y que además sea una garantía de un trabajo transversal, que convoque de manera intersectorial a las diferentes áreas del gobierno municipal. No es un proyecto que entra a un municipio y se instala en una secretaría o está a cargo de algún gerente o algún área del municipio. Es un proyecto que ingresa a un municipio, a una realidad, e intenta impregnar toda la gestión de gobierno a partir de este protagonismo de los niños, colocando, como decíamos, la niñez como parámetro de las decisiones. Para esto es muy importante conocer y comprender el proyecto, generar una identidad, ¿no? Nosotros, las personas que somos de educación, siempre hablamos de esto, de la necesidad de tener un marco teórico, una ideología, una filosofía que de alguna manera anime nuestra acción, ¿no? Nuestra praxis cotidiana. Lo mismo sucede en relación al proyecto. Es sumamente importante construir una identidad con las ideas y con las propuestas, saber que hay diferentes enfoques para trabajar, por ejemplo, también la participación. A nosotros nos interesa la escucha real de la niñez. No se abre un consejo de niños solamente para cumplir con el mandato de la convención y el artículo 12. Lo hago porque realmente confío en que lo que me van a decir los niños va a aportar una diversidad a mi gestión y voy a poder, de esta manera, respondiendo a la niñez, garantizar una mejor ciudad para todas y todos, ¿no? Entonces, construir la identidad es un tema muy importante y esto demanda un proceso de formación que vamos a retomar luego. Es necesario, Carmen también lo señalaba, el tema de las alianzas. Alianzas a nivel interno, y es decir, en el mismo territorio donde yo me estoy desarrollando como ciudad, como municipio, tengo que saber qué otras entidades, qué otras instituciones, qué otras organizaciones están trabajando sobre los temas que pueden alimentar el trabajo de Ciudad de los Niños o con las cuales podemos hacer algún tipo de sinergias para algunas actividades puntuales. Es muy importante, sin embargo, que sean iniciativas o alianzas con entidades que compartan esta misma visión de ciudad y de infancia, ¿no? A nivel externo, naturalmente, la red ofrece un marco de acción enorme y es muy común para nosotros organizar encuentros donde de repente una ciudad de España se encuentra con una ciudad de México o una ciudad argentina se encuentra con una ciudad española, ¿no? Y que exista esta idea de comunidad. A mí me gusta mucho llamarla comunidad de Ciudad de los Niños porque somos una comunidad que trabaja con estos ideales, pero también que exista mucho intercambio, mucha inspiración mutua, mucha posibilidad de tomar algunos elementos como punto de partida y detonar procesos variados según las distintas realidades con las que trabajamos.
Otro elemento que es muy importante en este itinerario, hoja de ruta para desarrollar Ciudad de los Niños, es pensar desde el inicio en el anclaje del proyecto en una realidad. Tenemos como una cierta fragilidad en el tema que el proyecto es político y que existen cambios, naturalmente, a partir de las elecciones, siempre hay cambios de colores políticos, y no podemos garantizar que el siguiente alcalde que viene se ratifique o corrobore lo realizado. Normalmente, los vicios de la política hacen que los alcaldes no continúen con lo hecho por el alcalde anterior. Siendo este proyecto un proyecto de transformación, nosotros proponemos una serie de trabajos de alianzas, de articulación, pero también de un tejido que a través de las ordenanzas, a través de las normativas, se vaya instalando esta cultura y esta necesidad de Ciudad de los Niños dentro del municipio y fuera de él. Ya mencionó Francesco, por ejemplo, que nosotros consideramos una alianza estratégica al trabajar con las universidades, porque de alguna manera la universidad se constituye en una garantía, en una entidad prestigiosa que también avala y respalda este proyecto. Hablamos que es un proyecto con raíces y alas en el sentido que es un proyecto que es capaz de leer su propia realidad, planificar su proyecto Ciudad de los Niños con pertinencia cultural desde su propia perspectiva y las necesidades que afronta, pero también considerar que tenemos una visión común y en esta comunidad que decíamos antes, en la que estamos ciudades de 15 países en el mundo, compartimos una misma filosofía y entendemos las propuestas de acción de Ciudad de los Niños de la misma manera, ¿no? Decía, la formación es algo muy importante, formar identidad. Tenemos una serie de libros de Francesco, manuales del proyecto, que nosotros llamamos la caja de herramientas, que son muy importantes para la formación de cada una de las personas que va a coordinar el proyecto, que lo va a llevar adelante, que va a ser un referente para su ciudad, en Ciudad de las Niñas y los Niños. Pero más allá de la lectura de los libros, a la invitación a las lecturas, nosotros nos encargamos de hacer procesos que llamamos formación de base, donde a través de un seminario con encuentros bastante largos pero profundos, se analizan los contenidos del proyecto y de las propuestas con la idea de clarificar esta identidad con todos estos elementos que traen las propuestas del proyecto. También hemos desarrollado propuestas de diplomado de formación para las personas que están en el ejercicio del proyecto y que necesitan herramientas y recursos necesarios para poderlo implementar. Decía al inicio, no es tan fácil. No es tan fácil, por ejemplo, escuchar a los niños, no en una escucha lineal donde yo escucho que el niño me dice, me gustaría que me hicieras dentro de esta plaza un tobogán, y que realmente provoque un diálogo, un nivel de comunicación, un nivel de interacción con la niñez a través de una serie de técnicas, como para rescatar las metáforas que traen y la poética que traen los niños en sus decires, ¿no? Es sumamente importante prepararnos para esta escucha, para poder realmente entender las propuestas de los niños y después irlas elaborando de manera colectiva en los consejos. Realizamos también otro tipo de procesos como acompañamientos, visitas, promovemos que existan pasantías, intercambios, visitas de una ciudad a otra, etc. Los diplomas que estamos realizando en este momento están el diploma de la provincia de Neuquén, que fue la primera experiencia de diplomado con la que trabajamos por una voluntad de la provincia de Neuquén y con el respaldo de la Universidad del Comahue. El diplomado que realizamos a nivel de la red argentina con el apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina, de Nación, y lo trabajamos también con el apoyo de la Universidad del Comahue, y el diplomado que realizamos para la red mexicana, con el apoyo de Relaciones Exteriores de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MEXID, y la Universidad Autónoma de Yucatán. Esos diplomados tienen una duración de 8 meses, se realizan en modalidad virtual y, como les decía antes, acompaña todos los procesos ofreciendo tutorías de quienes necesitan desarrollar el proyecto en sus propias realidades.
Bueno, sobre este tema, Francesco ya entró y mencionábamos que el tema de la alianza estratégica con la universidad es algo que nos importa mucho, sea por este aspecto de la universidad que se hace garante del proyecto y de su sostenibilidad en el tiempo a pesar de los cambios políticos, que la universidad promueve, por supuesto, en sus planes estratégicos está promover el desarrollo social, cultural y el compromiso político con la realidad, ¿no? Y en ese sentido el proyecto es una gran oportunidad para ello. Las universidades de nuestra red nos apoyan, como hemos visto en los casos de los diplomados, pero también en otros casos en procesos formativos, en organización de seminarios, de foros, de conversatorios, etcétera, ¿no? Las universidades también nos apoyan en procesos de investigación, ¿no? Ustedes, como veíamos en el esquema inicial, nosotros como Laboratorio Internacional en Roma somos un centro que también se ocupa de la investigación, del estudio de los cambios, ¿no? Y es muy importante tener este nivel de alianza con universidades en los diferentes países, en las diferentes redes con las que trabajamos, que también estudien los procesos de lo que va sucediendo en sus territorios. En ese sentido, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Universidad de Rosario, que tiene un equipo de más de 15 profesores de diferentes facultades, disciplinario, que está estudiando los procesos de Rosario de hace 26 años, siendo la ciudad de las niñas y los niños, ¿no? Ya señalaba Francesco este llamado a impulsar desde la universidad una nueva cultura de la infancia. Me gustaba cerrar antes porque no quiero quitarle todo el tiempo a Luis, perdona Luis si me he ido unos minutos, con algunas imágenes, ¿no? Creo que muchas personas que no conocen el proyecto tratan de imaginar cómo podría ser esta ciudad de la que nos habla Francesco Tonucci, y donde dice que los niños están libres, juegan en el espacio público, que no hay columpios, no hay toboganes. ¿Dónde llevo a mis hijos? Bueno, el dónde llevo a mis hijos esperamos que sea una frase que poco a poco se vaya apagando, vaya desapareciendo. Nuestra idea es que los niños puedan, como muchos de nosotros lo hicimos cuando éramos chicos, salir de su casa, cerrar la puerta y que la mamá le diga por la ventana, regresa antes que sea oscuro, ¿no? Y que puedan, por supuesto, tener sus reglas, como siempre nos dice Francesco, sus límites, sus reglas, hasta dónde puede ir o con quién va a estar, de qué hora va a estar y todo esto, pero con la posibilidad de recuperar autonomía de movimiento, habitar el espacio público, aliarse con sus amigos, pelearse, amistarse, volver a vivir lo que realmente es la experiencia de juego, que lamentablemente los espacios creados o los parques destinados a los niños han hecho que los niños pierdan esta capacidad o empiecen lamentablemente a perder esta capacidad de jugar, de crear, de usar simbolismos, de volver la banca a la nave del pirata o hacer que una pared sea la barrera donde uno se salva, ¿no? Eso es muy importante para nosotros y creo que aquí en estas imágenes hay evidencia mucho de esto, de políticos que escuchan a las niñas y a los niños y se encuentran con ellos, de espacios de discusión para proyectar la ciudad con niños por parte de urbanistas o arquitectos, señalética y carteles de ciudades de nuestra red que limitan la velocidad diciendo que las niñas y los niños juegan en la calle o incluso invitando, como ese cartel de la ciudad de Burjasot que invita a las niñas y a los niños a salir a jugar y a divertirse, ¿no? Entonces creo que hay mucho por construir, por eso decía un proyecto de construcción, mucho por avanzar y nosotros desde el laboratorio y desde la Asociación Francesco Tonucci estamos a disposición para cualquier inquietud y cualquier invitación, siempre desde nuestra universidad, como dice Francesco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por toda esta exposición tan clara y tan precisa, que nos revela efectivamente toda la experiencia que se ha ganado durante todos estos años en el desarrollo de proyectos de niñas y niños. Pero además nos hace notar lo que es necesario un trabajo coordinado que está vinculado, lógicamente, a todo un cambio de política, y esto implica alianzas, formación, investigación, para poder elaborar propuestas que puedan ser sostenibles además, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena, por toda esa experiencia compartida, y ojalá que podamos
seguir incrementando todos este tipo de tareas que son útiles para los cambios y la transformación de la ciudad. Gracias a ti, Carmen. Vamos a dar la palabra a Luis Villanueva. Luis es un especialista, docente y además especialista con estudios en investigación participativa para el desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid, con amplia experiencia en más de 11 años en la implementación del proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños en Lima y Miraflores, al igual que otros espacios de participación con niñas, niños y adolescentes. Luis tiene mucho que aportar, muchas ideas muy concretas, muy específicas, además vinculadas con nuestro medio directamente. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto poder compartir junto con Lorena, con Francesco, con el maestro Francesco, con quien venimos teniendo un recorrido muy largo acá en Lima para lograr pues, que esta imagen que estamos viendo se haga realidad, que podamos hacer que Lima sea la ciudad de las niñas y los niños. Y justo quería iniciar con esta imagen porque es una a la que le tengo mucho cariño, porque en la que tuvimos la oportunidad de que el maestro Francesco pueda permitirnos poder adaptar una viñeta muy emblemática de él con esta imagen, con este fondo de la ciudad de Lima, ¿no? Tan diversa, tan compleja, y que a la vez se vuelve cada vez mucho más difícil, ¿no? de poder de vivir y de poder enraizar una propuesta como la de Ciudad de los Niños. El poder, lo que les voy a comentar es acerca de estos años de experiencia que hemos tenido en los distritos de Miraflores primero, durante los 8 años de la gestión del alcalde Muñoz, y luego los 4 siguientes que hemos tenido experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es difícil poder, en el tiempo que tengo, en el tiempo que podemos, tratar de meter todo este mundo, ¿no? Es muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, desde lo personal hasta lo político y lo urbano. El tiempo que hemos vivido, el tiempo que me ha tocado vivir esta experiencia gracias a Francesco, ha sido muy llena de esto, ¿no? De esos caminos que de pronto suben, bajan, que se cruzan, ¿no? Y ha sido un aprendizaje constante. Para mí, en lo personal, ha sido una escuela de muchas cosas. Ahorita pensar de que han pasado ya cerca de 12 años desde que todo esto comenzó, es mirar toda una vida, ¿no? Una gran parte de mi vida, ¿no? Justo como anécdota, si nosotros vemos la foto de la que está justo en la parte superior derecha, donde está Francesco con una niña, como anécdota ahora en las últimas elecciones, en la puerta de un colegio de votación, me encuentro con esa niña que ya votaba, ¿no? Con Angélica Samillán. Y nos reconocimos de pronto y comenzamos a recordar todo aquel tiempo en la que ella formó parte del primer Consejo de Niñas y Niños en el 2011 en la Municipalidad de Miraflores. Entonces, como es difícil poder contar todas estas experiencias en el corto tiempo que tenemos, he querido rescatar algunas que me parece que son relevantes para poder ir teniendo algunas pistas de lo que podemos y los retos que tenemos como ciudad, ¿no? En Lima. Lo primero, que justo es algo que hemos mencionado, es el Consejo de las Niñas y los Niños. Toda la presentación estoy acompañándola con alguna frase porque digo, yo no soy más que el portavoz de lo que los niños han ido dándome durante todo este tiempo. Los niños me han dicho cosas y mi labor ha sido poder hacer eco de lo que ellos nos dicen a las autoridades, a los funcionarios, a los adultos en general. Entonces no puedo dejar de poner sus voces aquí y de compartirles esto, ¿no? Y justo una de las primeras frases que me llenaron mucho fue esto, que de alguna forma puede resumir lo que para mí fue los consejos de niños desde Miraflores.
estábamos haciendo una experiencia sobre qué pasaría si los niños hubieran sido los que escribían la Convención de los Derechos del Niño. Hicimos esta dinámica con ellos, ¿no? Que no lo hubiéramos escrito adultos, sino lo hubieran escrito niños. Y entonces los niños comenzaron a decir con sus palabras lo que ellos conocían de la convención. Y uno de ellos justo dice esto, ¿no? Se llama Joaquín, en ese tiempo tenía 10 años ya. Tengo derecho a ayudar a la ciudad. O sea, tengo el derecho de que me tomen en cuenta en esta labor, ¿no? De hacer una ciudad distinta. Y que justo quería abrirlo porque esto es lo que tiene, como tema tenemos en que nos reúne el día de hoy, ¿no? Cómo poder transformar la ciudad de la participación de la niñez. Pues justo Joaquín responde con esta frase. Y los consejos de niños han venido orientando desde el año 2011, que se eligió el primer consejo que vemos a la mano izquierda, donde Francesco tuvo la oportunidad de conocer al primer consejo de niños, hasta poder llegar a Lima, ¿no? Comenzamos en un consejo de niños en la municipalidad de Miraflores, donde se elegían 14 niños, aún existe la ordenanza municipal, ¿no? Esperamos que las siguientes gestiones municipales continúen con la experiencia, hasta llegar a una municipalidad de Lima, donde se inscriben 440 niños para querer ser elegidos consejeros, ¿no? Un poco para contarles, la elección de los consejeros se hace por sorteo. Entonces, cualquier niña o niño que de manera personal considera que quiere participar en ello porque se siente que su participación es importante para la ciudad. Quisiéramos que todos los niños de Lima participaran, pero por protocolos de seguridad tenemos que pasar lamentablemente, porque el padre y la madre autorice, ¿no? Pero el padre y la madre firma un documento en el que dice que él no obliga a la niña y al niño, sino que más bien se compromete a apoyarlo para que, si es elegido consejero, pueda cumplir sus labores, ¿no? Y llamó nuestra atención que haya un número tan grande de niñas y niños que se inscriben para el sorteo. 440 niños de Lima Metropolitana deciden de dar su voz, iniciadas las funciones del alcalde Muñoz en el año 2019, y dicen: queremos ser consejeros del alcalde. Eso para nosotros, luego de 8 años de trabajo, era maravilloso, ¿no? Y era tocar a la puerta de la municipalidad y decirle, o sea, gracias porque nos has abierto la puerta y ahora tienes que trabajar con nosotros porque somos muchos, ¿no? Los que queremos. Entonces así comenzamos a trabajar los consejos de niñas y niños después de 8 años en Miraflores, ¿no? Luego tener 4 consejos de niñas y niños, entrar a la Municipalidad de Lima con esta experiencia maravillosa. Pero la experiencia se tuvo que diversificar. Se tuvo que comenzar los retos que nos traía Lima respecto a Miraflores eran muy grandes. Era necesario comenzar a llegar, como bien decía Francesco, a tener de nuestro lado también a los padres, a las madres, a los adultos que se hacen parte de la experiencia. Ya habíamos tenido experiencias muy interesantes, como esta que vemos en la mano izquierda, que es este mural que pintamos frente al Parque Reducto en Miraflores en el año 2014, que habíamos logrado que 80 metros de una pared en plena vía expresa sean dadas al proyecto para poder pintar de los derechos de los niños, ¿no? En un mural hermoso, muy grande. Y habíamos visto lo importante que había sido para Miraflores, en la que muchas veces los vecinos no se movilizan para hacer esta clase de labores, ¿no? Hacer un trabajo vecinal de este tipo. Los niños habían sido capaces de movilizar al mismo alcalde y a papás, mamás, vecinos, amigos, para pintar juntos un mural sobre sus derechos, que justo tenía la gran frase que se llamaba "la mirada con mirada de niño". Entonces esta experiencia nos hace ver de que, si bien teníamos que tener un consejo de niñas y niños junto al alcalde, era necesario llenar la ciudad, porque eran 440 niños los que habían tocado la puerta. Entonces necesitábamos hacer que la experiencia creciera. Y llegamos así
a uno de los espacios, considero yo, muy importantes en el aspecto del cuidado de nuestro ambiente en la ciudad de Lima, que es los pantanos de Villa, ¿no? Entre muchos otros, estoy contando quizás ahorita algunos ejemplos. Pantanos de Villa decide tener un espacio para la niñez muy vinculado al consejo que toma decisiones de Provilla, sería el organismo municipal que se encarga de poder administrar este espacio que es llamado los riñones de nuestra ciudad, que limpian las aguas para que lleguen al mar limpias, ¿no? Y que cuidan nuestro ambiente como ciudad. Ahora cuenta con un grupo de niñas y niños que, debido al compromiso que tienen, se llaman guardianes de los pantanos de Villa, ¿no? Que ya va por su cuarta elección de grupo de guardianes. Y justo esta frase que pongo aquí no es de un niño, sino es de la mamá de un niño que dice pues esto, ¿no? O sea, han pasado de ser niños guardianes, ahora somos una familia de guardianes. Y justo es esta conexión, ¿no? 2014 hacemos esto que nos activa las alarmas de qué tan importante es la labor de la familia y del acompañamiento en ello, para luego tener esto en la que comenzamos a crear en la ciudad de Lima 4 distritos: Surco, Chorrillos, Lima como tal, San Juan de Miraflores y El Salvador, porque Pantanos ocupa todas estas áreas de estos 4 distritos. Tenemos familias de guardianes, de gente que está cuidando esto que es tan importante para nuestra ciudad. Y quería hacer esta pausa sobre el mural, porque algunos se preguntarán, ¿y qué pasó con el mural? Bueno, miren, este es 2014 y ahora en el 2015 tenemos un lindo edificio donde era el mural, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Aún lo podemos encontrar si ustedes entran al Street View, ¿no? del Google Maps. Todavía existe el mural. O sea, esa imagen que está abajo junto al edificio la he captado del Google, ¿no? Así que si alguno todavía quiere ver, existe en la virtualidad nuestro mural. Pero la experiencia y el compromiso de poder movilizar a tantos tuvo un valor muy importante, y sobre todo en torno a los derechos de las niñas y los niños. Otros aspectos también del espacio de participación que hemos ido creando han sido cómo poder hacer que no solamente estos grupos elegidos estén participando en la gestión, en concreto en la Municipalidad de Lima particularmente, sino cómo podemos abrirlo a que hayan otros niñas y niños que puedan también dar sus opiniones en diversos temas que les afectan. Porque una de las cosas a las cuales nos enfrentábamos era el hecho de que las niñas y los niños solamente deben opinar sobre las cosas de niñez, ¿no? O sea, tú preocúpate de estudiar y de jugar, ¿no? Por ahí, pero más de estudiar. Y entonces sobre eso opinas. Pero ojo, ya la educación está, ya la hemos planificado, ¿no? O sea, dentro de lo que te podamos dar, ahí puedes hablar, ¿no? Y entonces una de las cosas importantes es que los niños nos enseñan de que tenemos mucho más cosas que les afectan y que es nuestra obligación el poder darles este espacio. Bien, y justo comienza la pandemia, entran los niños en cuarentena, que es el momento más difícil que han pasado ellos en estos tiempos, según lo que nos transmiten. Y los niños consejeros lo que nos piden es que podamos escuchar a más niños, que se le dé la oportunidad de escuchar a más niños. Y es por eso que creamos los consejos abiertos. Durante el año 2020, casi nomás terminando en plena cuarentena, hasta el 2021 hemos tenido consejos abiertos en la que mes a mes niñas y niños que no eran consejeros podían conectarse a una sesión de Zoom pactada y hablar con un funcionario tanto del gobierno central como municipal para exponer sus ideas y sus puntos de vista respecto a lo que sentían en relación a la pandemia, a cómo les iba afectando en diversos temas.
Y uno de estos temas tratados justo fue sobre el Día del Juego. Justo por eso tenemos esta frase que dice Rubí, de 10 años, ¿no? Que el juego, el descanso no es un premio que me dan por haber hecho mi tarea, es un derecho, ¿no? Y es algo de lo que nos sirve para sustentar una de las ordenanzas que tenemos actualmente en la Municipalidad de Lima, que es la de la celebración del Día del Juego. Esto ya lo habíamos venido trabajando en Miraflores. Habíamos ganado en el año 2018 un premio por una experiencia llamada La Ciudad con los Niños, en la que comenzamos el alcalde convocaba a niñas y niños de diversas instituciones educativas del distrito para poder tratar temas que les eran más complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad en los establecimientos. Entonces decía, bueno, ya vamos a ampliar el consejo. Ya no tengo 14 consejeros, ahora tendré 100. Y los colegios se movilizaban para poder trabajar sus propuestas, para reunirse con el alcalde y hacérselas llegar. Y un funcionario tenía un año para poder implementar todo lo que ellos le habían pedido, con 2 rendiciones de cuentas en el periodo. Entonces, son experiencias en las que ampliamos, ¿no? El consejo no es un espacio para la élite de ciertos niños, sino que es un espacio vivo que conecta a toda la niñez. Y tanto así que creamos este espacio también junto con el Observatorio Lima Cómo Vamos, que era el foro de las niñas y los niños, ¿m? En la que pudimos también convocar a niñas y niños de otros países de la red, Perú, Argentina, México, con monitores de España también, de Chile también tuvimos, de Costa Rica, niños de diversos países que de pronto también se unen para poder inspirar el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas que se organiza cada año y marcar una agenda. Entonces, vemos cómo las voces de ellos comienzan a tener un impacto muy, muy importante. Voy avanzando. Un aspecto que también en el que hemos trabajado mucho es la investigación, sobre todo de que estuvimos en la Municipalidad de Lima. Una de las cosas que activó esto fue justo la pandemia. Los niños de pronto fueron silenciados, fueron ingresados a sus casas sin poder salir y donde no podíamos conectarnos con ellos, ¿no? Y una de las iniciativas que tuvimos fue el poder hacerles estas consultas sobre cómo ellos se encontraban, en qué situación se encuentran. La Ciudad de las Niñas y los Niños de Lima Metropolitana fue la primera que se encargó de poder hacer una consulta y preguntarle a las niñas y los niños, mientras todos estaban discutiendo sobre la pandemia, sobre cómo nos afecta a los adultos, cómo nos afecta a la economía, nadie se había puesto a preguntarles a ellos, ¿no? Y es que no eran relevantes, porque estaban dentro de casa, era suficiente y estaban protegidos, ¿no? Entonces nosotros hicimos una encuesta virtual que llegó a 2.600 niñas y niños de todo Lima Metropolitana, de los 43 distritos, y donde pudimos conocer sus puntos de vista. Junto a esto, inspirados en esto, comenzamos a trabajar ya en propuestas de investigación virtual para conocer otros aspectos, como la participación, que inspiró o está parte de estos resultados, forman parte de lo que es ahora un proyecto de ordenanza para introducir a la voz de las niñas y los niños en las tomas de decisiones de la Municipalidad de Lima, que esperemos que al final esta gestión se pueda aprobar. Y también la otra que era sobre agentes de cambio, que inspiró una ordenanza que sí fue aprobada en 2021, perdón, sobre el reconocimiento que se les da a ellos como agentes de cambio. Algunos alcances, y no podríamos detenernos en ver todos los resultados, pero lo particular de la encuesta esta, de la consulta de las niñas y los niños, es que la hicimos amigable, con ilustraciones que habían partido de algunos de los dibujos de ellos, inspirados un poco en ellos. Era la primera vez que introducíamos en una encuesta virtual a niños de 5 años, en la que buscábamos que la autonomía sea clave, o sea, que la niña y el niño pueda llenar la encuesta por sí solo, sin necesidad de un adulto, por lo cual necesitábamos usar muchos recursos visuales para poderlo lograr y hacerla muy sencilla y pequeña, ¿no?
para poder conocer cuáles eran sus puntos de vista. ¿Y qué es lo primero que nos dicen? Que necesitan disfrutar actividades con papá y mamá, lo cual era contradictorio porque estaban en cuarentena. Estaban en casa con papá y mamá y no podían tener espacios con ellos, ¿no? No tenían con quién jugar. Y eso activó un poco nuestras alarmas, ¿no? Estos resultados son los que hicieron que el Consejo de Niños pidiera que hubiera un consejo abierto, ¿no? Y bueno, algunos otros resultados, y quería solamente detenerme pequeño en este de agentes de cambio, donde le hacemos una pregunta a las niñas y los niños sobre qué esperan de los adultos. Si ellos son agentes de cambio, ¿qué esperan que hagan los adultos? Y miren, y el primer porcentaje que nos dan es que apoyen nuestras ideas, que nos escuchen, ¿m? Que nos den el ejemplo, que defiendan nuestras opiniones frente a otros adultos. Y creo que eso es importante para todos los que estamos ahorita presentes. Realmente podemos asumir esta labor de defender las opiniones de ellos frente a otros adultos, ¿no? Somos capaces de vamos a asumir ese reto de poder ser nosotros también defensores de las opiniones de los chicos, ¿no? Y así podemos ir solamente en cada una de las investigaciones que en verdad a mí en lo personal me ha llenado mucho de entusiasmo, pero también con retos muy grandes con respecto a todo lo que había que hacer. Por último, dejamos políticas públicas en la Municipalidad de Lima, no pocas. Tenemos estas dos ordenanzas, la del Día del Juego, todos los 28 de mayo, ¿saben? Tenemos la celebración del Día del Juego a nivel metropolitano. Se acentuó el hecho de que sea el derecho al juego, ¿no? Y no solamente el Día del Juego. El reconocimiento como agentes de cambio, que es una ordenanza que tiene mucho del proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, porque reconoce a la niña y niño como el parámetro de los cambios que debería ser Lima para ser una ciudad sostenible, ¿no? Entonces ponen al niño como parámetro de sostenibilidad de alguna manera. Es la primera ordenanza que introduce también el concepto de inclusión de niñas y niños con discapacidad en las tomas de decisiones. Y esto es importante porque justo en una de estas consultas, y porque las validábamos con los chicos para sacar las políticas públicas, una niña justo nos dice, ¿hay forma de obligar al alcalde que se reúna con nosotros? ¿No? Y eso está puesto en un proyecto de ordenanza que les digo que esperamos que salga este año, en la que sí se ponen las ordenanzas de participación, ponen qué es lo que hace un niño, qué es lo que puede hacer, cuáles son sus funciones, pero no dice cuáles son las responsabilidades de las autoridades. Y ahora sí hemos puesto esto en un proyecto que obliga a que las autoridades tengan esto de reunirse con ellos. Y que tengamos un grupo, como bien dice Lorena, intergerencial que pueda acompañar las propuestas, que no pertenezca solo a una gerencia, que no pertenezca solo a un área, sino de que sea algo asumido por toda la corporación municipal. Junto a esto tenemos resoluciones de consejos, por ejemplo, el Consejo de Educación, la Comisión de Educación aprueba una resolución para que tengamos un Consejo de Niñas y Niños de Educación en la Municipalidad de Lima. La ordenanza 2264 es muy importante porque es la primera ordenanza, incluso es más antigua que estas anteriores, en la que se incluyen 8 propuestas de niñas y niños para la preservación de pantanos de villa, dentro de las cuales está la reducción de la velocidad y la prohibición del tránsito de camiones pesados en la vía aledaña a pantanos de villa. ¿Por qué? Porque las aves van a descansar, vienen desde Estados Unidos a descansar a pantanos de villa. Y no les puedes hacer bulla, no. Entonces tienes que quitar los camiones que hacen mucha bulla y vibra la pista, ¿no? Y bueno, y pantanos de villa tiene una directiva donde ya se explica cómo es que se eligen y cómo es que se organizan los guardianes, ¿no? Y bueno, para terminar, también, porque el tiempo es corto, no podía dejar de compartirles esta imagen tan linda que para mí trae muy lindos recuerdos, porque en el año 2019 pudimos juntar consejos del Miraflores, que tanto quiero, con los chicos de Lima y con el recién elegido consejo de
de Barranco, el Consejo de Niñas y Niños junto a Francesco, cerca del Puente de los Suspiros, para tener un momento de intercambio de ideas, ¿no? Y justo Francesco tiene en manos una especie de maqueta que hizo la niña que está de rojo a su costado para decirle que tiene derecho al aire libre, ¿no? Al aire limpio. Y le daba una casa con mucha vegetación, ¿no? Que luego estoy inspirado en Lima a hacer los balcones verdes, ¿no? Entonces, son experiencias, como les digo, si tuviéramos que detener en cada una de ellas, muy ricas y que nos deben llevar a muchos compromisos y mucha reflexión. Así que bueno, creo que coincido con todos en agradecerle a Francesco, porque este camino no hubiera sido posible si es que no hubiera estado él inspirando esto y recordando el año 2013, donde tuve mi primera clase sobre ruedas al recogerlo del aeropuerto. Es la primera vez que lo conocí. Y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Estar en una movilidad haciéndole 1000 preguntas y aprendiendo de él, de todo lo que quería para poder hacer que el proyecto creciera en Lima. Muchas gracias, Francesco, muchas gracias, Lorena. Gracias, Carmen. Muchas gracias a ti por toda esta experiencia que has compartido, donde evidentemente hay grandes logros, verdaderamente muy útiles, muy importantes para todos. Realmente yo también he tenido la oportunidad de apreciar cómo los niños se inscribían para ser consejeros y verles los rostros emocionados de querer ser consejeros. Ellos con ningún afán de figuración ni de reconocimiento, simplemente para aportar. Y por otro lado, me agrada mucho también cómo se ha ido involucrando a la familia, a los adultos, muchas veces de asilos también, que han participado en actividades con niños, y de alguna manera el trabajo de investigación que se ha ido realizando justamente a partir de la pandemia. Verdaderamente es un trabajo valioso e interesante que ha tomado en consideración la perspectiva de los niños y nos ha ayudado para ver qué cambios se pueden hacer sin duda. Y esto no solamente es un reconocimiento de sus derechos, ¿no? Sino que ellos nos están ayudando a hacer los cambios que queremos en nuestra ciudad, que es bastante complejo y bastante difícil. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Hay varias preguntas que nos han hecho llegar. Voy a tratar de sintetizarla para no agobiarlos. Yo creo que libremente podrían ir contestando de acuerdo a lo que vamos señalando. Acá hay una pregunta que nos señalan, es ¿cómo tratar de cumplir estos objetivos de ciudades amigables cuando muchas veces los intereses son de orden económico y no social y humano? ¿No? Es bastante complejo, evidentemente, ¿no? ¿Cómo poder cumplir con este objetivo de ciudad amigable cuando las intendencias, los gobiernos tienen otros intereses? No sé si alguien quiere responder. ¿Puedo decir algo? A ver, por favor, doctor. Sí. No, simplemente responder es muy complicado. El tema es que, si os acordáis, James Ekman fue un premio Nobel de Economía, era un economista, y lo ganó demostrando que lo que invertimos en la infancia, en los primeros años de vida, tiene una renta de 7 veces. Es decir, que cada dólar invertido para mejorar las condiciones de niños y niñas de lugares desfavorecidos de Estados Unidos en los primeros 3 años de vida habían rentado 7 veces lo que se había gastado. Esto es muy interesante, es decir, esto vale siempre, no vale solo por esta experiencia. Es decir, lo que nosotros podemos, por ejemplo, poner para mejorar la lactancia maternal, ampliando esta experiencia fundamental, que no es solo de alimentación, sino de relación fuerte, y tiene una relación muy fuerte con la salud futura
de la niña y del niño, bueno, esto tiene un valor enorme a nivel económico. Es decir, es que este es otro tema que sería interesante proponer a la universidad, de evaluar lo que vale mejorar la condición de vida de niñas y niños, donde mejorar no significa darle más productos, sino aumentar su experiencia de vida. Parece casi una contradicción en términos. Tienen que arriesgar más para conseguir resultados mejores y no menos. ¿Qué significa vivir? Vivir, en el sentido de Korczak, cuando decía no lo dejáis vivir. Dejarlos vivir significa crear condiciones mejores y que también tendrán un valor económico. Esto es un desafío interesante que tenemos que proponer a la misma universidad para que sea estudiado. Efectivamente. Muy bien, gracias, Francesco. Y- Sí, Luis. Sí, no, yo quería compartirles justo la reflexión que teníamos al interior cuando estaba en la Municipalidad de Lima de cómo el Consejo de Niños se había convertido en una escuela de funcionarios. ¿No? O sea, más que, ya a veces pensamos que el Consejo de Niños es como una escuela para niños y lo vemos de esa forma, o desde afuera se ve como el semillero de los futuros ciudadanos, más bien es un semillero de funcionarios que quieren hacer las cosas distinto, ¿no? Muchos funcionarios se fueron sumando al proyecto y adoptaron un Consejo de Niños como esta educación que les mencionamos, igual que otros muchos más. Y creo y confío en que de alguna manera su vida es otra. Como funcionarios, su labor ha cambiado porque el hecho de tenerlos al lado los hace mirar las cosas de otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que ese es un buen inicio, o sea, dejarlos que ellos estén a nuestro lado, darles el espacio para que puedan permitir que transformen un poco nuestra forma de ver las cosas. Ok, gracias, Luis. Buen dato nos das. Acá hay otra pregunta que se refiere cómo diversificar a otros distritos de Lima la conformación de Consejo de Niñas y Niños. Nuestra experiencia ha estado más vinculada con Miraflores, Lima, Barranco, pero claro, acá hay un interés de cómo lograr que esto llegue a otros distritos. No sé si hay alguna experiencia que nos pueda ser útil, diríamos, para ver cómo avanzamos a otros ámbitos. Bueno, hubo un avance en que el llamado CONA, que es el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, pueda admitir ya de manera, digamos, a través de una norma, admitir que hayan niñas y niños. Ya, o sea, digamos que fue un primer paso en temas principalmente de decir, era de niñas, niñas, adolescentes, pero era de adolescentes. Y ahora tenemos varios distritos que tienen niñas y niños. Necesitamos que no solamente los admitan, sino de que entienden de que la propuesta de Ciudad de los Niños tiene no solamente crear el espacio, sino que tiene una serie de compromisos que requieren que esto sea un espacio transformador. Entonces, lo que se necesita es básicamente que los alcaldes quieran, ¿no? Un niño me decía, esto es como tener un hijo, ¿no? Hay que quererlos y hay que cuidarlos. Entonces, es nada más. Es lo único que se necesita, ¿no? O sea, que quieran. Así es. Yo quiero sumar a lo que dice Luis, que justamente es eso, o sea, nosotros siempre insistimos en que se debe partir de la voluntad política del alcalde, pero de una comprensión real de toda la complejidad del proyecto, porque nos ha sucedido también que algunas autoridades piensan que el proyecto es solo hacer un consejo, ¿no? Entonces hago el consejo de niños, voy a escuchar a los niños, una vez al año me reúno con los niños y que me digan, me den su manifiesto y les doy una devolución y ya está, ya cumplí, ¿no? El proyecto es mucho más que el consejo de niños, es toda una transformación. Como decía Francesco, ahora nosotros tenemos consejo de niños en los hospitales, en los hogares,
en las bibliotecas comunales, en los museos, en las reservas, en el Parque de las Leyendas en Lima también hay un consejo de niños. Es decir, el tema de la participación va entrando a la sociedad, el consejo de niños en las escuelas, donde los niños opinan también sobre sus procesos educativos y su vida dentro de la escuela y el gobierno de la escuela, ¿no? Y eso, por un lado, se va complementando con las otras propuestas. Nosotros necesitamos ver a los niños afuera, ¿no? Y el tema este del juego y de promover el juego pasa por una revisión muy grande sobre qué condiciones tengo en las calles para que los niños jueguen con una cierta seguridad y garantía. Qué decisiones puedo tomar más allá de ampliar las calles, como decía Francesco, para que transiten más autos o hacer más playas de estacionamiento o más lugares donde pueden usar su privilegio los automóviles. ¿Cuánto pienso en la niñez en ese proceso de decisiones? ¿Cuánto de repente empiezo a organizar mi ciudad en una lógica de barrios como para que la vida sea mucho más viable, ¿no? Y amable para los niños? Y por otro lado, a eso me quería sumar a este comentario un poco lo de la pregunta anterior, ¿no? Nosotros no estamos buscando que la ciudad sea amigable para los niños, que la ciudad sea de los niños, con ellos hacer la ciudad, ¿no? No es un maquillaje, como decía al inicio, no buscamos acreditar, homologar o decir esto tiene timbre de los niños porque ha hecho tantos servicios. No nos interesan los servicios sino que la ciudad sea vivible para todos, usando este protagonista niño-niña para poder garantizar este encuentro, esta convivencia, esto que buscamos y necesitamos todos, ¿no? Ahora no hemos hablado de algunas ciudades que en nuestra red son emblemáticas, como la ciudad de Pontevedra, pero los invito a ver algún video en YouTube de la ciudad de Pontevedra, donde uno ve la cantidad de niñas y niños jugando en las calles, pero donde están los abuelos sentados en las plazas o la mamá de repente haciendo la compra, y es un convivir, ¿no? Sin guetos para esto, tu niño vas a jugar acá, tu niña no sé qué, y entonces el municipio lava las culpas diciendo, les hice tantos parques para niños, ¿no? Eso no es la ciudad de los niños. Efectivamente. Muchas gracias, Lorena, por esa aclaración. Gracias, Liz. Y acá hay una pregunta relacionada que si este consejo tiene límites de edad. ¿Cuándo ingresan? ¿Hasta qué edad pueden ingresar cuando se habla de niños y niñas? Bueno, esta es una pregunta importante y no es fácil contestar. Es decir, el derecho a la participación es de todos, por lo cual todos tienen derecho a participar y la política debe crear condiciones para que todos puedan participar. Esta es la premisa. Así es. Nosotros estamos proponiendo a las escuelas de ser lugares de democracia y de asumir la convención como su punto de referencia. Una de las formas que proponemos es que todas las clases, de infantil por adelante hasta el final de la carrera, tenga la experiencia de la asamblea. La asamblea es la experiencia de la democracia directa. Si una escuela propone y decide en el claustro que todas las clases deben tener cada semana por lo menos una hora de asamblea, significa que se reconoce a todos los niños la posibilidad de participar. Y esta, repito, es una experiencia de democracia directa. Después, en cada escuela debería existir un consejo de alumnos. De alumnos significa de todos los que viven dentro de la escuela. Es la primera forma de democracia representativa, es decir, con algunos representantes que nosotros proponemos que sean elegidos por sorteo, porque nunca es importante tener los mejores, nunca es importante tener futuros políticos. No me parece que los políticos nos dan un ejemplo que merece de ser imitado. Estoy hablando de Italia, no estoy hablando de Perú. Así es. Y esto es un segundo nivel.
El tercer nivel es el Consejo de Niños de la ciudad. Por lo cual, la pregunta es correcta si se refiere solo a esto, pero la respuesta verdadera es que tenemos que promover una experiencia de participación universal de los niños. En nuestra experiencia, en nuestra propuesta, hay características del Consejo de Niños que no son dogma de fe, se pueden cambiar, pero nosotros proponemos que sean niños pequeños. ¿Por qué? Porque el aporte fundamental de los niños a la política es su diversidad. La diversidad entre la infancia y la edad adulta. Y esto es el choque que crea la escucha. Los adultos aprenden mucho si escuchan a niños pequeños, que son distintos de ellos. Y si el aporte es la diversidad, más pequeño, más diferentes. Y por esto, por ejemplo, sugerimos siempre que sean presentes niños con discapacidad, niños y niñas siempre en igual número, que, bueno, sean los niños verdaderos, que se encuentren frecuentemente, no es simbólico, como decía Lorena, no es una presencia, una participación simbólica, se hace 2 veces al año, no, se hace cada 15 días por lo menos, decimos. En Latinoamérica es costumbre que sea semanal y que los niños se quedan en el papel de consejeros por 2 años. Es una experiencia fuerte, una experiencia que creemos que escriba algo dentro de los niños, así como seguro escribe en los adultos que saben escucharlos. Efectivamente, ¿no? Muy bien, gracias, Francesco. Y acá, bueno, hay varias preguntas, pero voy a tratar de sintetizar. Acá hay una pregunta así: ¿qué se requiere para que el adulto pueda escuchar a los niños? ¿No? Perdona, ¿cuál es? ¿Qué características o qué debe cambiar el adulto para poder escuchar a los niños? Es interesante esto. Nosotros hablamos siempre de una oreja verde. Una oreja verde es una... me imagino que muchos de los que escuchan lo saben, de un cuento, de una poesía de Gianni Rodari, nuestro poeta de los niños y de las niñas, que habla de un señor maduro con una oreja verde. Es decir, una oreja capaz de escuchar muchas cosas, la naturaleza, los pájaros, las flores, las aguas del río y tal, y escuchar a los niños cuando dicen cosas que a una oreja madura parecen misteriosas. Esto es el tema de la escucha. Hay que educarnos, formarnos a escuchar. Tenemos que, esto por ejemplo es un desafío fuerte que yo estoy poniendo a las universidades con las cuales estamos trabajando. Educar a los estudiantes a la escucha. Por ejemplo, me sorprendió, no me sorprendió, pero me creó un problema fuerte saber que en la formación de los maestros, por lo menos en las universidades italianas, no está prevista una formación a la escucha. Y esto significa que la competencia más desarrollada en los niños, porque a los 6 años todos los niños saben hablar y hablan bien. Como entran en la escuela hay que callarse, porque el derecho a la palabra no es para ellos, sino es para un señor que hablará lo único, y ellos tienen que escuchar. Lo que saben hacer mejor no se permite que hagan. Esto, por lo cual, diría que este es el punto clave de toda la propuesta. Aprender a escuchar a los niños.
yo digo siempre, tenemos que merecerlo. Es decir, que los niños se den cuenta que nosotros de verdad necesitamos su punto de vista. Y aquí entra con mucha importancia la actitud del alcalde, la actitud de la política, la actitud del gobierno de la ciudad. Cuando recoge, escuchando, reconoce la posibilidad, lo correcto que puede ser una propuesta de los niños y la realiza. Esto es como un sello para decir, te escucho. No solo te escucho, sino que hago lo que tú propones. Y de este momento seguro que la participación de los niños cambia y llega a ser mucho más activa, real y auténtica, porque se dan cuenta que por la primera vez los adultos no esperan que demuestren de ser un poco más adultos, sino que reconocen y aceptan su punto de vista infantil. Y desde allí todo será más fácil. Efectivamente. Muchas gracias, Francesco. Bien claro lo que estás señalando. Bueno, acá hay otras preguntas que están más vinculadas a la formación, a cursos, diplomas, lo cual me parece importante y esto creo que hay que tratar de difundirlo de todos los países también para poder establecer más alianza posiblemente en este punto. Igualmente, también hay mucho interés en algunos temas específicos vinculados al turismo, a la violencia, ¿no? Lo cual nos obliga como unidad académica, ¿no? Tratar de fortalecer la investigación, la exploración para elaborar algunas propuestas y, lógicamente, considerando las perspectivas de los niños para ver cuáles son las alternativas de solución o de intervención. Yo quiero agradecer a Francesco Tonucci por generar toda esta reflexión para transformar no solamente la ciudad, sino la cultura en relación con la infancia. Y bueno, él es como dicen algunos especialistas, es un niñólogo, en el sentido más bello de la palabra, porque su interés radica justamente en todos los niños, que todos los niños y niñas puedan gozar de libertad, de expresarse, de escuchar, de ser escuchados, a ser diferentes, a ser respetados por los adultos, como sujetos capaces de pensar, de construir su propio modo de ver el mundo y de recibir la sociedad, la posibilidad de desarrollo de sus propias potencialidades. Estimado Francesco, en nombre de la facultad de nuestra universidad quiero expresar nuestro agradecimiento por estar con nosotros y darnos aliento y luz para mantener el compromiso de la recreación de nosotros mismos, de nosotros los adultos volver atrás. No para volver a ser niños, no es posible, sino buscando un equilibrio entre esa nostalgia y la utopía, volverse como niño, como niña, porque niño o niña es saberse contentar, desear, ser libre, tener las condiciones necesarias que nos ayuden a seguir en nuestra tarea de transformación social y lograr la felicidad de todos. Gracias Lorena, gracias Luis. Gracias a todos los que nos están acompañando por su interés y ojalá nos podamos comprometer en un cambio de cultura sobre la infancia que nos ayude a la transformación de nuestras ciudades para hacerla más vivible para todos. Muchísimas gracias.